Bos días. Falarei en lingua franca peninsular, coa convicción de que a revolta dos Remensa e dos Irmandiños son fundamentales para comprender a participación campesina y popular en la transición de la Edad Media a la Edad moderna. Entrando, por lo tanto, en el ámbito hispano, empezar diciendo que el triunfo de Isvando Trastámara en la Guerra Civil 1366-1369 decía que el triunfo de Trastámara de 1369 generó una nueva nobleza en Castilla, violenta, sobre todo en el Reino de Galicia, porque en el Reino de Galicia, durante la Edad Media, la hegemonía del sistema señorial era de la Iglesia. Y para imponerse esa nueva nobleza, expropió y ocupó los bienes eclesiásticos en primer lugar, generando una situación de anarquía y violencia a la que tenía que enfrentarse el conjunto de la población, empezando por la propia Iglesia. Esta agresividad de la nueva nobleza trastámara generó también un sentimiento acumulado de agravio que se hizo mayor entre los campesinos, porque tenían que soportar al mismo tiempo que los males, agravios y delitos que cometía la nueva nobleza, el incremento de rentas y obligaciones señoriales. Yo creo que se puede hablar, tanto en el caso de Cataluña, desde luego, seguro, desde el punto de vista de Galicia, de una refeudalización, en este caso, en la Galicia trastámara. La Galicia trastámara terminó erizada de fortalezas, lo que llevó a una toma de conciencia simultánea tanto de las ciudades como del mundo rural, de que las fortalezas suponían el principal problema para el futuro de Galicia en la segunda mitad del siglo XV. Contra esta nueva nobleza se iniciaron revueltas locales de importante envergadura a mediados del siglo XV. Fueron las primeras revueltas locales, pero como no había habido en el resto de la Edad Media en Galicia. Empezaron en 1452 con la revuelta de los puertos, que se llamó en las Rías Bajas, que decían fuera la primera que derrocara fortalezas. En 1454, en Viveiro, hubo una revuelta local victoriosa contra Inés de Guzmán, tutora de Juan de Vivero. Vivero era señorío de la familia de los Pérez de Vivero. En 1455 hubo, poniendo ejemplos de toda Galicia, la revuelta ciudadana en Ourense contra el señor obispo. En 1458 hubo una revuelta coordinada de la ciudad de Santiago con Muros y Noya contra el arzobispo Rodrigo de Luna. En este caso, la forma organizativa fue
la hermandad. Santiago Muros Noya. Experiencia hermandina que había tenido lugar ya 20 años antes, en 1431, en lo que en la historiografía gallega llamamos la primera hermandad, de los vasallos de las tierras de Andrade, apoyados por vasallos del obispo de Lugo y del obispo de Mondoñedo. Estas fueron 15 años antes de la revuelta hermandiña los ensayos locales más importantes. Esta toma de conciencia contra las fortalezas tenía un doble motivo, ¿no? En primer lugar, porque la denuncia que se iba generalizando en el Reino de Galicia sobre los males, daños y agravios que se cometían los señores, era siempre desde las fortalezas. Las fortalezas, por lo tanto, podríamos llamarlas fortalezas malhechores, un sistema pensado para el mantenimiento del poder mediante la violencia. Pero además de situar el origen de los agravios que sufría la población, robos, en fin, secuestros, etc., es que tomaron conciencia simultáneamente, tanto en la ciudad como en el campo, de que las fortalezas obviamente eran la base de poder de la nueva nobleza trastámara. Esta doble conciencia, origen de los agravios y base del poder, es muy importante para entender a renglón seguido lo que va a ser la revuelta irmandiña. La burguesía urbana, a través de los concejos, supo ver una coyuntura favorable para la revuelta cuando estalla la guerra civil en Castilla, de nuevo, entre 1465 y 1468, por la corona de Castilla. Había dos reyes en ese momento y, como consecuencia, un vacío de poder que se hizo más claro todavía en el Reino de Galicia, porque el Reino de Galicia estaba en la periferia de la corona, pertenecía a la corona de Castilla, pero en la periferia. Y yo, en uno de mis primeros trabajos de hace ya años sobre los irmandiños, ya me encontré que en el momento que estalla la revuelta irmandiña, hacía casi un siglo que un rey de Castilla no visitaba Galicia. Por lo tanto, se produce un vacío de poder en una parte de la corona de Castilla, en el Reino de Galicia, en sí misma ya muy apartada de la corte y de la propia monarquía, ¿no? Tan pronto se dieron cuenta de ese vacío de poder, desde las ciudades la burguesía y multiplicó la petición de hermandades para Galicia. En 1464 se había creado en Segovia la hermandad de la Corona de Castilla, y ellos pedían, en primer lugar, las ciudades gallegas pedían la extensión al Reino de Galicia de las hermandades que habían nacido en Castilla, a lo cual se oponía de una manera agresiva la nobleza en su conjunto en Galicia, porque temía que pasara lo que efectivamente luego pasó. Pero no solo se demandaba la extensión de la hermandad castellana a Galicia, es que además se pedía que esa nueva hermandad tuviera entidad propia y órganos de dirección propios, es decir, que fuera lo que luego fue la Santa Hermandad
del Reino de Galicia. Y eso es muy importante, porque eso acercaba el poder de decisión de lo que iba a ser esa hermandad a los gallegos, ¿no? Enrique IV de Castilla apoya, después de muchas dudas, acaba apoyando la petición de hermandades que le llegaba desde Galicia. Primero porque Galicia en su mayoría era legitimista, apoyaba a Enrique IV contra la nobleza castellana que había enarbolado como rey al joven príncipe Alfonso, ¿no? Por lo tanto, Enrique IV se encontraba, por un lado, que las ciudades pedían la extensión de la hermandad a Galicia, y por otro lado, una nobleza que en su mayor parte, una nobleza gallega que en su mayor parte era enemiga del propio Enrique IV en la guerra civil. Entonces apoyó de una manera además muy determinante y muy decisiva, y a pesar de que en la corte se empezó a criticar los excesos de la hermandad en Galicia, Enrique IV, hasta el momento de morir en 1474, mantuvo ese reconocimiento, ese apoyo, ese agradecimiento por la hermandad que en Galicia se creó en 1467. Que en 1473, concretamente, un año antes de morir, Enrique IV agradece a la ciudad de Betanzos haber sido cabeza de la hermandad en el Reino de Galicia, lo cual está documentado, porque es el máximo dirigente irmandiño, Juan Blanco, un notario de Betanzos, participa en las Cortes de 1465, a pesar de que Galicia no tenía voto en Cortes, estaba representada por Zamora, y la Tomás de la marginación de Galicia en la Corona de Castilla en ese momento. Él acepta y permite que Juan Blanco esté presente en esas Cortes, y yo pienso que en ese contacto personal pues empezó a pensar en apoyar la demanda de hermandades para Galicia. Juan Blanco es el dirigente irmandiño más citado en el pleito Tavera-Fonseca, y el único además al que se le atribuye el puesto de capitán general de la insurrección en Galicia. Bien, a partir de los meses de febrero y marzo de 1467 se extiende la hermandad por todo el reino, desde las ciudades, pero las hermandades locales acaban teniendo mucha fuerza. Veremos que decisiva en la hermandad gallega de nuevo cuño. Esta rápida expansión durante 2 meses hasta la última parroquia de Galicia de las hermandades, pues implica una organización para la rebelión e implica la creación de milicias en la ciudad primero y después en toda Galicia. Claro, las hermandades es un mecanismo que la monarquía utiliza desde el siglo XIII en momentos de crisis política, y suelen ser solicitadas por las ciudades. Pero lo peculiar de Galicia, por eso la nobleza se oponía a la extensión a Galicia de las hermandades, era que el sentimiento en relación con la hermandad, que teóricamente se creaban para mantener el poder, el sentimiento que estaba generalizado es que los malhechores que había que perseguir eran los propios señores. Le llamaban y decían que los señores, caballeros y prelados eran los malhechores del reino. Esto es la expresión exacta de la traducción oral, ¿no? Eran los malhechores del reino, ¿no?
Entonces, si había que mantener el orden, había que atacar a los que lo perturbaban, que eran los señores y sus fortalezas. Con esa introducción, hacia el mes de marzo de 1467, se tiene lugar la primera Xunta de Galicia, la primera reunión de los dirigentes irmandiños en Melide, la Xunta de Melide, que era el centro geográfico de Galicia. Y allí deciden los dirigentes irmandiños exigir a los señores la entrega de fortalezas a la hermandad. Todo en nombre de un rey lejano, Enrique IV, que yo estudié también, investigué de que la mayoría no conocían su nombre, Enrique IV, salvo en las ciudades, ¿no? Pero se habían hecho la imagen de un rey justiciero que apoyaba a su pueblo, ¿no? Entonces, desde en nombre de ese rey lejano, piden que todas las fortalezas del reino pasen a manos de la Santa Hermandad. La hermandad lo que hacía simplemente es quitar al alcalde que representaba el poder sindical y poner un alcalde de su propia confianza. Hasta ahí todo funcionó pacíficamente, pero el problema es que la mayor parte de los señores se negaron a entregar las fortalezas a la Santa Hermandad. Entonces, de una manera multifocal empiezan los asaltos y los derrocamientos. Es decir, los asaltos para realmente conseguir que el poder de las fortalezas pasara a la Santa Hermandad, y los derrocamientos para impedir que en el futuro se repitiera, que las hermandades se transformaran en, como decía la tradición oral, nidos de malhechores. Así como la demanda de hermandades es iniciativa de la burguesía urbana, la insurrección popular contra las fortalezas fue iniciativa claramente de los campesinos y del común de las ciudades. Claramente quiero decir, como todo lo que afirmo es que está bien documentado, ¿no? Por ejemplo, en Orense, en Santiago, cuyo asedio de la fortaleza Rochaforte, que reunió a 100.000 campesinos y ciudadanos, pero la inmensa mayoría de campesinos de Santiago de Compostela, con la presencia de un corregidor real, etc., pues probablemente jugó un papel importante en la extensión de la revuelta por toda Galicia contra las fortalezas. Pero, por otro lado, en Orense, por ejemplo, antes que la hermandad derrocara al castillo cercano, que es el Castillo Ramiro, ya habían comenzado en Ribero el asalto a las fortalezas. Y en el propio Santiago hay una fortaleza, Avareira, por ejemplo, que ahora pertenece al Concejo de la Estrada, donde la Hermandad de Santiago hace dos visitas con gente armada, una para cambiar el alcalde y después otra segunda cuando ya se generaliza el asalto a las fortalezas y su derrocamiento para derrocarla. Por lo tanto, es una iniciativa rural y una iniciativa de los campesinos el derrocar las fortalezas, no dejando piedra sobre piedra. Bueno, porque eran, digamos, los más interesados, sufrían de manera doble la agresividad de la nobleza trastámara y además eran los que tenían más que ganar, porque obviamente las fortalezas estaban en el medio rural. El asalto a las fortalezas transformó las milicias urbanas iniciales en grandes ejércitos. El más numeroso de los que tenemos noticias son un ejército de 30.000 campesinos y ciudadanos que persigue al conde de Lemos hasta Ponferrada para expulsarlo del reino. Entonces, la situación que nos encontramos,
a partir de abril del año 1467, pues los señores más recalcitrantes expulsados del reino, no solo cuando leemos, con anterioridad ya había sido expulsado del reino el arzobispo de Santiago, o bien algunos de ellos que no ofrecieran tanta resistencia, pues en el exilio interior, refugiados en un monasterio o en la casa de algún antiguo vasallo. Digo antiguo vasallo porque la primera consecuencia que tendrá la insurrección contra las fortalezas y la derrota militar de los señores feudales en Galicia, la primera consecuencia va a ser que se dejan de pagar las rentas jurisdiccionales, se dejan de cumplir las obligaciones señoriales. Claro, no había señores, ¿no? Es vivir sin señores. Se produce una ruptura vasallática del régimen vasallático que dura 2 años y que fue retratada por Luis Vázquez, un clérigo de coro de la Catedral de Santiago de Compostela, que estaba haciendo una copia para un canónigo de la crónica de Santa María de Iria e intercala unas frases sobre lo que estaba sucediendo en 1468 en Galicia y dice que Dios quería la Santa Hermandad para castigar a los señores por los males que cometían y que los señores habían quedado desnudos como vinieron al mundo, sin tierras y sin vasallos. Bien, sin señores, sin fortalezas, sin ejércitos señoriales, las hermandades locales y provinciales ocupan las antiguas jurisdicciones señoriales y crean en castellano la Junta General del Reino de Galicia, Junta Xeral do Reino de Galicia, que es el origen histórico remoto de la actual Xunta de Galicia, que es el órgano de autogobierno de la comunidad autónoma gallega. A mí me gusta decir que con todos los cambios que ha habido en la Xunta de Galicia desde la transición, sigo esperando un presidente de la Xunta de Galicia que reivindique su pasado, su origen irmandiño, y seguiré esperando con paciencia y llamando a la puerta una y otra vez. La Xunta Xeral del Reino de Galicia, hemos documentado que se reunió 3 veces, tenía un carácter asambleario porque no solamente allí estaban los diputados elegidos, al efecto, ¿no? También estaban los alcaldes, también estaban los cuadrilleros y también estaban los fidalgos que hacían de capitanes o los ejércitos mandiños. Eran asamblearias, duraban bastante tiempo y funcionaban de manera cuasi soberana, porque Enrique IV se enteraba de lo que pasaba en Galicia desde el momento que se forma la hermandad y que tiene lugar la primera Xunta, se enteraba después, o sea, le ofrecían los hechos consumados que él al final, por interés político, decidió apoyar. El 6 de julio de 1467 emitió un documento dando por buenos todos los derrocamientos hechos por las hermandades y pidiendo a los alcaldes de las fortalezas que seguían asediadas que la entregaran a la Santa Hermandad, sabiendo, como sabía, que la Santa Hermandad nos iba a derrotar. Cuando son citadas estas xuntas, yo tengo 5 localizadas, una en cada provincia. En aquella época la provincia era la diócesis, en casi todas hubo una Xunta Xeral y se cuentan según el número de varas de alcalde y mandato representadas, 40, etc. Y cuando en 2017 aquí se reunían los alcaldes en vuestro país, en Cataluña, enarbolando la vara, y con esas imágenes me recordaban a mí lo que serían las xuntas, la Santa Hermandad do Reino de Galicia. Todo esto hubiera sido imposible sin grandes alianzas como podéis suponer.
gran mayoría de la sociedad gallega constituía una comunidad de agraviados por los nuevos señores de las fortalezas. Y las alianzas son muy amplias. De manera que durante los 2 años del poder irmandiño, las contradicciones, por ejemplo, entre los cabildos, que eran muy activos en la hermandad, y los campesinos dependientes, pasan a un segundo plano. O sea, la conflictividad social interna en el propio irmandiño pues pasa muy a segundo plano, empezando, fijaros, que los propios caballeros que hacían de capitanes en los ejércitos irmandiños tuvieron que derrocar sus propias fortalezas, porque en algunos temas vinculados a la insurrección, la hermandad era súper exigente y no admitía ninguna fortaleza en la época irmandiña. Después, algunas se construyó, otras no, pero en la época era partidaria de todas las fortalezas, eran nidos de malhechores y todas debían ser echadas abajo. Entonces, Pedro Soria, Alonso de Gonzalo, Diego de Lemos y otros, muchos más caballeros que apoyaron la hermandad, derrocaron también sus propias fortalezas. Entonces, en ese sentido hay 2 líneas de convergencia entre los campesinos, artesanos, pescadores y el resto de la sociedad. Uno, la unidad campo-ciudad. Eso es muy importante porque hasta ese momento las revueltas urbanas y las revueltas rurales iban si tenían lugar en momentos y en circunstancias diferentes. Aquí se unen campo y ciudad. Y la otra línea de convergencia muy importante son los pequeños contra los medianos. Los medianos eran en las ciudades la burguesía urbana. En la iglesia eran principalmente no solo los clérigos, por supuesto, sino los cabildos. Los cabildos catedralicios juegan un papel muy importante y está documentado, elegían diputados, participaban en el derrocamiento de los castillos, participaban en la arca de la hermandad, eran elementos muy activos. Y en tercer lugar están la pequeña y media nobleza. La pequeña nobleza, una gran parte, pues sirve en la caballería irmandiña, pero hay algunos caballeros, ya cité 3 antes, que son los más conocidos, que encabezan los ejércitos irmandiños. Hay 2 tipos de capitanes. Hay el alcalde mayor de la ciudad o de la provincia, y después hay capitanes que dirigen los ejércitos irmandiños en el caso de batallas contra los señores, batallas a campo abierto, ¿no? Tanto al principio como sobre todo al final de la revuelta. Entonces es muy importante este apoyo de la media nobleza que aporta su experiencia militar a la Santa Hermandad. Y en tercer lugar hay otra línea no menos importante de convergencia entre la Santa Hermandad, los oficiales reales y el propio rey Enrique IV. Bueno, Enrique IV apoya a la extensión a Galicia, apoya a los derrocamientos, en fin, no hay duda, y envía a sus corregidores. Ya comenté que el más importante de ellos estuvo en el levantamiento de Santiago de Compostela y después viajó hasta La Coruña, son los datos que tenemos, pero ahí estaba. Y no solo eso, sino que en la corte había un sector de los oficiales reales muy pro-irmandiño, sobre todo Fernando de Pulgar, que los defiende como si estuviera en Galicia allí participando en la Santa Hermandad, es decir, apoya su acción justiciera contra la fortaleza, contra los caballeros, etc. Por lo tanto, eso quiere decir que la mayoría de la sociedad gallega se levanta contra la oligarquía feudal, que eran 7 u 8 familias de alta nobleza que controlaban el sistema de las fortalezas. Yo estoy ahora terminando una investigación monográfica para el Obispado de Mondoñedo. Allí el señor malhechor que mandaba era el mariscal Pardo de Cela, y él consiguió el control de las fortalezas del Obispado de Mondoñedo pactando con 2 casas
casas nobiliarias medianas, como son los Saavedra y los Rivadeneira. Así conseguía un sistema de alianza con la media nobleza que les permitía controlar el sistema de fortaleza en el conjunto del reino de Galicia. En fin, ya en el plano ya interpretativo, que debe quedar claro que la revuelta de la Santa Hermandad no es fruto de una conjura secreta, actuaban abiertamente, decidían sobre la marcha, a partir de sus luchas, de sus experiencias, de sus ensayos locales, viendo sus éxitos, su fracaso. Lo más claro de todos es que si no se levantaban a la vez en toda Galicia, facilitaba que la nobleza, pues claro, del resto de una zona pudiera atacar a esa zona organizada como localmente, ¿no? Como hermandad. Por lo tanto, así fue como aprendieron dos cosas. Primero, utilizar las estructuras legales de las hermandades para la revuelta, que para nada era habitual. Eran unas organizaciones destinadas a mantener el orden público y lo demás. Y segundo, también construir una mentalidad alternativa, diríamos una ideología, de manera que, por ejemplo, la idea de justicia, que es dominante, pues la transforman en una justicia alternativa, antiseñorial. La idea del rey, que es el culmen del sistema feudal, pues ellos asaltaban las fortalezas con el grito de viva el rey, lo transforman en un rey justiciero, yendo mucho más allá de lo que era realmente o lo que fue realmente Enrique IV, y la idea de Dios lo transformaron en un Dios amigo de la revuelta. Lo de Santa Hermandad, término santa, lo tomaban literalmente, y después hay de la revuelta un debate, etcétera, sobre si era santa o no era santa, pero los que se rebelaron la tenían por santa la revuelta, e incluso se guiaban, como hacía Ruy Vázquez, por la Apocalipsis de San Juan, por el último libro del Nuevo Testamento, con actitudes milenaristas que Dios envió a la Santa Hermandad para castigar a los señores, en fin, y como inicio de un nuevo milenio, ¿verdad? Los rebeldes sabían que los señores podían volver, no está documentado en lo que conocemos, pero sí en los hechos, porque lo más inteligente que hicieron los irmandiños de Galicia, irmandiños es un nombre del siglo XX, ¿no? Ellos se llamaban hermanos o simplemente decían su revuelta era el levantamiento de la gente común del reino de Galicia, y a veces en la documentación escrita entre sí se consideraban hermanos, ¿no? Pues lo más inteligente que hicieron es, en 1467, es primero decidir espontáneamente, a la vez, de una manera multifocal, derrocar todas las fortalezas sin excepción, contra una opinión más moderna diciendo que, equivocadamente, porque no entienden la mentalidad de los rebeldes, diciendo que si derrocar las fortalezas no tenían dónde refugiarse cuando los españoles recuperaron la iniciativa y volvieron con sus ejércitos, ¿no? Pero es que eso es la táctica. Pero ellos eran estratégicos, querían ir más allá. O sea, demoler totalmente las fortalezas para que el régimen señorial y feudal pudiera resucitar, por lo menos con las características que tuvo a partir de 1369. Y la otra medida inteligente, que quiere decir que se discutió y que se aprobó, fue no vengarse de los señores derrotados. Yo localicé una conversación entre un alcalde irmandiño local, un campesino, y una familia de señores, o un señor que estaba refugiado en un monasterio. Y el señor se saca el bonete delante del campesino, un poco irónicamente, y el campesino le dice:
póngase el bonete y agradezca que conserva la vida. O sea, que era consciente la idea de no vengarse en los señores derrotados. Entre otras cosas, facilitó que no hubiera represión posteriormente, que hubiera sido en todo caso posible, muy difícil por la masividad que tuvo la revuelta y el carácter entre clases diversas y grupos y estamentos, con la excepción de la oligarquía feudal. Los irmandiños fueron testigos, además, y protagonistas de la transición al Estado moderno. Al principio, que de una manera, pues, no sé, como a mí me gusta decir, sobre la marcha, pensaba de que le convenía la alianza con un rey como Enrique IV, que estaba totalmente, mayoritariamente cuestionado por la nobleza castellana, pura táctica, diríamos, nada de estrategia. Pero cuando adquirieron conciencia clara de que estaban viviendo un cambio histórico, es cuando, bueno, después del fin de la hermandad, en 1469, viene una década, los años 70, de reacción señorial. Intentan los señores obligarles a reconstruir las iglesias. La represión consistió en eso, no tanto en ejecutar a los cabecillas o a los participantes, ¿no? Entonces, cuando los reyes católicos envían un caballero, Fernando de Acuña, y un jurista, Chinchilla, con 300 lanzas, con 300 hombres a caballo, que no era nada. Cualquier ejército irmandiño normal tenía 4.000 o 5.000 hombres en armas, ¿no? La mayoría en cable, pero también caballeros, no era nada. Entonces, cuando los envía a Galicia a ellos para controlar la anarquía señorial que había vuelto después de 1469, una vez que desaparece la Junta de Galicia. Pues entonces lo que hacen Acuña y Chinchilla es reconstruir las hermandades de 15 años antes, ¿no? Y claro, los irmandiños cuyos dirigentes habían sobrevivido todo, acuerdan apoyar eso para echar abajo las fortalezas que los señores habían logrado reedificar, cosa que consiguen plenamente. Yo lo estudié ahora todavía no lo he publicado, para el Obispado de Mondoñedo, y el 100% de las fortalezas reedificadas desaparece en lo que yo llamo la segunda vuelta irmandiña, en esta, que ya no estaba, los ejércitos no estaban dirigidos por sus propios dirigentes, sino que por Acuña y por Chinchilla y los nobles o caballeros que trajo de Castilla para esta tarea excepcional que tenían los reyes católicos de poder hacer que entrara el reino de Galicia en el estado nuevo que estaban construyendo, con el aplauso de los populares, como os podéis imaginar. Un testigo del pleito Tavera Fonseca de Betanzos decía: mandaban como de primero, como en la época de la revuelta irmandiña. Bien, los reyes católicos se llevaron esa alta nobleza malhechora a la corte, todos ganaron, pero quienes más ganaron desde el punto de vista del medio y largo plazo, después de la revuelta irmandiña, fueron los campesinos. En Galicia no hay históricamente, en la época moderna, latifundios, sino que hay lo que luego se llamó los minifundios, ¿no? Pues bien, simplemente al desaparecer, primero las rentas jurisdiccionales y después al crearse la Audiencia de Galicia en 1480, pues se revisan las rentas jurisdiccionales, pues al final la renta territorial, que es el foro, se va ocupando el centro, y el foro era mucho más suave que las rentas feudales para los campesinos, mucho más, porque en el foro el señor aportaba tierras, a veces una junta de bueyes, a veces una casa,
y sin embargo, como sabemos, la renta feudal era simplemente si vivías en la jurisdicción del señor, pues tenías todo tipo de rentas y obligaciones señoriales que van desapareciendo, y desde el momento que la alta nobleza, sobre todo la segunda generación, se transforma en una nobleza de servicio en la corte, y en Galicia pasa a gobernar como clase dominante, como decíamos cuando éramos jóvenes, la hierarquía intermediaria. Por lo tanto, los campesinos son en ese sentido los que más ganaron. En fin, el título de esta ponencia era cómo alcanzaron el poder los ismandiños en el Reino de Galicia 1467-1469. No había un plan preconcebido, no se puede hacer un paralelismo con lo que fueron después las revoluciones burguesas y menos las revoluciones socialistas. No había modelo, era todo, ya lo dije antes, decidir sobre la marcha, y los grupos motrices populares que llevaron la revuelta compartieron con otros sectores sociales conciencia, sentimientos, imaginario, con dos ideas claras que surgen de las declaraciones de los participantes de la revuelta y sus descendientes en el rey Tadeo Fonseca. Uno, el sentimiento de unidad. Se llamaban hermanos, aparece como todos a una saltaban la fortaleza, y el otro, que es muy importante, la inteligencia colectiva que se desprende de las declaraciones del pleito de Tadeo Fonseca, y nos llenan de admiración y de creencia en la capacidad popular de la gente analfabeta para cambiar la historia. Y es que en las declaraciones no hay sustanciales diferencias entre un campesino y un cura, entre un hidalgo y un artesano del común de las ciudades, sino que todos tienen muy claro por qué hicieron la revuelta, el porqué de las alianzas, etcétera, etcétera. Y sobre todo que ganaron, porque eso es lo que se desprende 60 años después del pleito de Tadeo Fonseca. Primero porque no se reedificaron las fortalezas, y las que lo hicieron se movieron a echar abajo, y segundo porque la situación social del régimen señorial en el siglo XVI, que dependía finalmente de la hidalguía, y la que existía en la época de la nobleza trastamara, es radicalmente diferente. En fin, ¿qué deciros? Los actores fueron muy diversos y tuvieron muchas reuniones, mucha realidad, mucha comunicación. Aparece a veces, y allí se reunían cuando en el comienzo de la revuelta, gente de diferentes parroquias, de diferentes lugares, trabajaron mucho para llegar a estas conclusiones que en las declaraciones del pleito de Tadeo Fonseca aparecen muy coherentes, incluso entre diferentes sectores populares que habían participado en la revuelta. Pero no solo había oralidad ismandiña, había también un aporte que fue decisivo de hombres leídos, hombres cultos por profesión, por ejemplo, que aportaron, por ejemplo, los escribanos o notarios, la idea de justicia, aportaron, claro, de justicia alternativa. Los clérigos, como Ruiz Vázquez y los propios canónigos, el providencialismo de la revuelta. De hecho, los ismandiños, quitando la excepción de la Rochaforte, respetaron las capillas que había dentro de las fortalezas, y si la Rochaforte no fue así, formaba parte de la estructura de la fortaleza, no había manera de librarse, y fueron en ese sentido muy respetuosos con las catedrales, que eran todas catedrales, fortalezas, etc. No podían hacer de otra manera, porque estaban los clérigos y sobre todo los canónigos allí activos dentro del movimiento ismandiño. Y por último, también la aportación de los que sabían leer, en el caso de los hidalgos y de los caballeros, algunos que jugaron un papel activo en la revuelta, porque lo hacían aplicando los valores caballerescos, los valores de la caballería, que habían sido no solo abandonados por la alta nobleza, sino vilipendiados por la alta nobleza.
se convierten en malhechores, los grandes señores pues abandonan el código caballeresco con toda seguridad. En fin, como veis, se demuestra una vez más que la inteligencia social no es consecuencia del nivel cultural, sino que la práctica cuenta mucho. Bueno, un ejemplo para tiempos actuales. Muchas gracias, Ángel.